Arranca el momento favorito y ya está con nosotros Antonella Marti. Antonella es analista política, escritora, rosarina. Y este libro del que vamos a conversar acaba de publicar La Nueva Derecha. ¿Qué es y qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias? Un repaso a las ideas, los principios y las obsesiones de la nueva derecha mundial. Ahí está Trump, por supuesto, Milei, Orbán, Meloni y otros. ¿Qué libro, qué cantidad de libros has publicado hasta acá? Y ya probablemente unos 4. Tu cuarto libro, más o menos. Este es el cuarto, sí. Y lo quiero combinar con otro dato, que es que naciste en el 92. ¿Qué edad tenés? Correcto, 33. 33 años. En Rosario, ¿eh? 4 libros metió. Wow. Qué fracasado me hace sentir. Sí, la verdad. Antonella. Vos en el 96 estabas egresando de la secundaria. En el 96 egresé, sí, hice el último año de la secundaria. Y ella tenía 4 años. Sí. Escúchame, me interesó un dato que contaste en la intro del libro, que es un poco también de tu biografía, que es que vos fuiste liberal o partís de ese mundo de ideas. Sí, parto de ahí, ya unos... habrá sido 10 años atrás, 5 años atrás, y en un momento empecé a ver cómo todo ese mundo, ese movimiento que, a ver, yo partía desde la idea del liberalismo más clásico, tal vez más progresista, sí, más hablando, yankee, por ahí, liberal. Donde se dividía o se entendía la importancia de la división entre la religión y la política, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de ese movimiento empiezo a ver cómo surgen estas facciones conservadoras, mucha gente del Opus, todo ¿Vos lo que laburabas en una ONG? En ONG, sí, Ajá. en ONG y bueno, escribiendo también en distintos medios de comunicación, por ahí, y bueno, empecé a ver cómo todo ese ambiente estaba copado por personajes conservadores de esta nueva derecha neorreaccionaria, y ahí corrí y empecé a criticar, y claro, cuando uno critica es hereje, bruja, marxista cultural, todo lo que ellos dicen, ¿no? Pero ya estaban esas ideas ya estaban. hace años. Todo empieza con la idea de la batalla cultural, que yo creo que esa es la fachada, digamos, ponen la fachada de la economía, de la importancia de reducir los impuestos, el gasto público y demás, pero en el fondo está la batalla cultural, que es una cruzada moral, o sea, nada más y nada menos que una especie de inquisición, ¿no? De nueva inquisición. Vos sabés que me preguntaba cuando leía esto que vos afirmás, viste que mucha gente dice, bueno, en realidad nos distraen con la batalla cultural, pero es un gobierno que vino a imponer un programa económico. Uh-huh. Y para lograr imponer ese programa económico nos distraen con la batalla cultural. ¿Es así? ¿O es un gobierno que trajo un programa económico, pero con el objetivo más trascendente de modificar el sentido común de la sociedad? Yo creo que la segunda, lo que está, el fondo de todo este programa, este proyecto que traen y que de hecho se conecta, ¿no?, con el resto de las nuevas derechas, porque es algo que comparten con un Donald Trump, con Bukele, con Santiago Abascal en España, Víctor Orbán, todos los que ya mencionamos, todos ellos comparten precisamente ese odio a la mujer, ¿no? El odio a la mujer, la destrucción, la deshumanización del prójimo, la deshumanización del inmigrante, siempre parten de ahí y todos se unen a partir de la religión, ¿no? Porque la columna vertebral de todo este movimiento es la religión, y desde ahí, como ellos creen que hay una decadencia, como lo repiten, ¿no? La decadencia de los valores de Occidente. Cuando ya te hablan de los valores de Occidente, ahí tenés que atajar banderita roja, porque y ellos justifican toda esa, digamos, que hay una decadencia y que por eso hay que encabezar una batalla cultural para limpiar y mantener esa pureza de la O sea, no es posible, viste que se discute mucho, y lo charlamos también al principio del programa, hay gente que dice, bueno, yo me quedo con el plan económico y lo otro medio que lo separo, no me parece importante. Vos decís, es central Para ellos es central, yo creo que está dividido, digamos, hay algunos que están encargados de la parte más bien económica, que son los de siempre, al final son los mismos de siempre, pero por atrás está toda la parte de la batalla espiritual, la batalla cultural. Vos necesitas transformar socialmente para que eso se sostenga en el tiempo, digamos. Sí, y el proyecto de ellos siempre fue ese, o sea, siempre fue la cruzada moral, entrar por el aborto, estamos en contra, digamos, ellos parten de estar en contra de esa liberación, ¿no? Quieren volver
a esos años 50. Para ellos, años 50 del siglo XX. Años 50 del siglo pasado, donde a la mujer se la ponía en un lugar puntual, regresarla al hogar, porque ven a la mujer como un objeto y no como un sujeto. Esto ellos lo abiertamente lo dicen. Y otra vez entran en ese macartismo, ¿no? De Joseph McCarthy, este congresista estadounidense del siglo pasado, que hizo una persecución hacia a todo lo que para él era comunista, ¿no? Porque entran en este juego, en esta dinámica, donde lo que no les gusta es comunismo, ¿no? Si lo que no es cristiano es comunista para ellos. Así funciona. Vos también haces abordás el tema a nivel global, pero te enfocás también en Milei. ¿Qué particularidad le encontrás a esta nueva derecha de acá que lo distingue respecto de otros líderes de ultraderecha? Bueno, por acá yo diría que este narcisismo, de hecho se ve también en Donald Trump. En el caso de Milei yo creo que hay una búsqueda, una necesidad también de validación, por eso se ve proyectado en estas figuras, o necesita la validación de estas figuras. Le pasó con Santiago Abascal en algún momento, ¿no? Me acuerdo en España ver en redes sociales donde él decía, cuando yo era un ser despreciable, algo así, el único que me quería era Santi, ¿no? Refiriéndose a Santiago Abascal. Entonces todos forman una especie de proyecto en común que los une la religión, y esto lo vemos ahora con esta inauguración, el Chaco, de una iglesia evangélica, ¿no? Y las fuerzas del cielo, porque eso lo dice todo. Y el caso de Estados Unidos con el famoso 6 de enero de 2021, cuando se toma el Capitolio, eso lo encabezan los que se conocen como el movimiento del nacionalismo cristiano, que tiene un auge, un poder muy fuerte, ¿no? Desde el siglo pasado, pero es como una historia, una narrativa que viene tomando fuerza, donde se veía, ¿no? Las banderas de la Confederación, las banderas libertarias, tipos disfrazados de cruzados que decían Jesús mi Salvador, Donald Trump mi presidente. Y es eso, creo que la columna vertebral de esto parte de la religión, y desde ahí encabezan la idea de la batalla cultural. Vos, claro, desde lo religioso vos también decís, tomás el concepto, decime si lo estoy citando mal, del derecho a la ofensa. Ellos hablan del derecho a ofender, ¿no? Ajá, ¿y qué significa esto? Para ellos tienen un derecho a maltratar, a humillar al otro, a destruir al otro, a ofender al otro. ¿Qué origen tiene ellos, derecho? Sí, bueno, parten principalmente de creer que la ofensa, la idea de ofensa, para muchos, ¿no? Se circunscribe solamente, o la violencia se circunscribe solamente a la violencia física. Pero la realidad, esto lo sabemos, hay muchos tipos de violencia verbal, psicológica, que ellos la ejercen, ¿no? La ejercen, en este caso, el periodismo, el ataque a periodistas, a mujeres específicamente, esto lo hace Donald Trump también, por eso el odio a la mujer que comparten, el surgimiento de los incels, ¿no? De todos estos jóvenes varones célibes involuntarios sería en este caso, que hablan de Dios, patria y familia, pero ninguno tiene familia, ninguno tiene hijo, ninguno se casó, pero vienen y te dicen lo que tenés que hacer vos con tu vida, ¿no? Vos sabés que lo de los incel, acá lo comentamos, el año pasado estalló una declaración que hizo Galia Moldavsky sobre que Milei era un incel, generó mucha repercusión, mucha discusión, y ellos creo que con un punto lo toman como también algo que los ofende, algo agresivo, ¿no? Que les digan que son una manga de incel. ¿Hasta qué punto se puede sostener eso? ¿Hasta qué punto se los puede calificar de esa forma sin tomarlo como una agresión, como una respuesta agresiva? Decir que son célibes involuntarios, tanto para Milei, que ya es un señor grande, como para un montón de adolescentes a los que se los diagnostica de esa forma, y se usa ese término para explicar su adhesión al gobierno de Milei. Claro, y además que estos varones, estos chicos están además completamente rotos. Creo que hay que partir también de eso. Varones rotos que durante mucho tiempo vienen trabajando en estos foros, los foros de la web, que ahora ya se traduce no necesariamente a foros anónimos, sino en Twitter y demás redes sociales. O sea, ya hay una normalización de ese maltrato, de ese llamado derecho a ofender del que hablamos recién. Y fíjate que es interesante, porque estos son los primeros en hablarte del prójimo, que el respeto respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Pero a lo que voy yo ¿no es ofensivo también decirles incel? Que parece un término, mucho más elaborado, pero les estás diciendo
no te podés coger a nadie. Y ellos son los primeros en encender las antorchas para quemarnos en la hoguera, para quemar a los demás en la hoguera. Yo sé que ellos tienen un discurso agresivo, que son agresivos en general, violentos, pero... y los estamos describiendo. Pero no es una descripción ofensiva decirles incel. Y podría ser, a ver, yo creo que tal vez en este sentido hay que decir las cosas como son y yo siempre insisto, en este caso esta normalización del fascismo, la normalización del racismo, de la transfobia, de la homofobia, esto es algo que ellos fomentan, ¿no? Es algo que ellos vienen cimentando desde hace mucho tiempo. Pero vos les das casi una categoría política al INSE. Es una categoría política, bueno, en Estados Unidos, donde empieza también a trabajarse también este concepto, donde hoy se utiliza mucho, pero... ¿Eso también pasa fuera de esa descripción? Eso pasa afuera, eso empieza también en gran parte en Estados Unidos, donde se empieza a tomar este término, y hay muchos de los mismos tipos de influencers que tenemos acá, que hablan de la batalla cultural y demás. Eso también hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay un chico que se llama Charlie Kirk, que es un ultra conservador ya de esta derecha neorreaccionaria también, que es gracioso porque cuando asume Donald Trump, el pibe agarra y dice, papá está en casa, ¿no? Y entonces tienen esta cuestión de la búsqueda constante de una figura paterna también parece ser, que les marque, ¿no? El límite, que los ponga... Pero ahí cuando uno quiere, cuando parece quiere ofender a los militantes del Partido Libertario, no solamente se les dice incels, uno empieza a decir, no, bueno, es la revancha de los marginales este gobierno, qué sé yo. Sin embargo, digamos, cuando uno empieza a escuchar lo que pueden decir los exponentes libertarios en redes sociales, puede que haya, que se indignen en redes sociales, pero hay como cierta pasividad que yo podría pensar, bueno, en realidad no se trata de un grupo de marginales y nadie dice nada. En realidad todos estamos más rotos de lo que pensábamos y no sabíamos. Sí, y ellos además ofenden o usan este derecho a ofender, que es hacer bullying desde la política, o una especie de bullying institucionalizado, porque está avalado también por Milei, por Trump y por todos los que tienen el poder, pero ellos hacen uso permanente de esa manera de ofender, ¿no? y de destruir al otro, y como te decía antes, muchos lo hacen en nombre de esa supuesta religión del amor, ¿no? Y son los primeros en hablar de Jesús y demás, y las enseñanzas, que bueno, al final, digamos, están tal vez leyendo la Biblia e interpretando, digamos, si uno lee la Biblia, vea lo que es ese Dios bastante enojado, violento, infanticida incluso, que tiene esa necesidad de adoración. Entonces, por eso creo que hay que hablar mucho de este proceso religioso, porque también ellos están acostumbrados a que su religión, o a que la religión en general sea tratada con guantes de seda, cuando ellos son los primeros en, otra vez, mandarte a la hoguera y quemarte. Entonces es como que uno no puede decir, y después ellos se quejan porque dicen que los cancelan porque no pueden ser racistas, transfóbicos, homofóbicos, violentos y demás, ¿no? Estamos hablando con Antonella Martí, autora de La Nueva Derecha, que acaba de publicarse por editorial Ariel. Y sobre Milei vos destacás algo que me resultó interesante, esto de que se presentan como los machos alfa, pero no sé, que se permiten algunas cuestiones que antes eran calificadas de femeninas, como maquillarse, por ejemplo, ¿no? Milei muy preocupado por su aspecto. Sí, o se retocan la mandíbula, ¿viste? Claro. Que se ponen pelo y hacen todas estas cosas y después tienen esa necesidad de que le crezca la barba y... Carmelian a Melconian, Ajá, como si fuera algo de... algo más de vestuario, ¿no? De vestuario de hombre, de el que se tiñe el pelo, claro, es medio marica, pero el chabón se maquilla la papada. Se maquilla. Y tienen esa masculinidad muy frágil, porque después juegan, y esta es otra cosa que hablo, ¿no? De la que menciono en el libro, la cuestión de las armas, la obsesión con las armas, lo que representa la extensión de un arma, lo que significa un arma para estos personajes que los hacen, ¿no? Envalentonarse y sentirse que tienen un poder, ¿no? Un poder mucho Pero mayor. es cierto que hay algo de la estética. Cuando uno ve, por ejemplo, en Twitter cómo
las cuentas aliadas al gobierno de Milei, a Milei propiamente, quieren retratar a Milei, no lo hacen con una foto de Milei propiamente. No lo hacen con una foto real. Lo hacen con alguna imagen de inteligencia artificial en donde el tipo es alto, esbelto, sumamente musculoso, cae en un auto tremendo, tiene toda la ropa apretada, una barba prolijísima. Sí, y lo mismo hacen en el caso de Donald Trump, o sea, este juego, esta manipulación. De hecho, bueno, Javier Milei, no sé si nos acordamos, en algún momento subió una foto comparándose con Napoleón Bonaparte, y esta figura del juego del león, ¿no? Después entrar con las fuerzas del cielo. Siempre tienen un mandato donde ellos, o sea, este mandato espiritual, donde ellos vienen a ser una especie de seres supremos, perfectos, que tienen que mantener la pureza de la nación. O sea, esta cuestión de la pureza, de la superioridad, de esta supremacía masculina que a ellos les encanta, y por eso insisto otra vez en este odio que tienen y que comparten absolutamente todos hacia la mujer, que históricamente, con Pandora incluso empieza desde digamos, milenios, una mujer que causó todos los males de la humanidad. Después tenés a Eva en la Biblia, ¿no? La pecadora, y que incluso sale del hombre, ¿no? De la costilla del hombre. Después las brujas, las locas, las histéricas, y que la mujer tiene que ser o mamá o esposa. Ahora, ¿la sociedad por qué acepta estas cosas? Digamos, ¿está más corrida? ¿Tenía algo adentro que necesitaba sacar y era esto? Yo creo que esto también responde a olas, ¿no? Vuelvo a lo que pasó en los años 50, esa manera de caja donde ellos querían... Bueno, pero olas yo te lo podría tolerar con el tema de análisis económico, de política. Ahora, que haya un tipo que de repente es fascista y después en 2 meses no lo sea más, es difícil. Claro. No, pero viene tal vez por movimientos. Digo, después de los años 50 vienen los años 60, los años 70, procesos, movimientos sociales de liberación en contra de la segregación, que fue algo que marcó a Estados Unidos. De hecho, las famosas leyes Jim Crow de Estados Unidos inspiran a los nazis, ¿no? Inspiran al propio nazismo. Y después de esos años 60, 70, que tenés los 80 con un Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y entramos en esa especie de cuerda donde siempre que la humanidad avanza, intenta evolucionar esa moral, hay una nostalgia que quiere llevar a la sociedad al pasado, y otra vez atravesada por la religión, y hoy estamos en esa puja. Nos aporta el dato Fabián Waldman, nuestro colega, de que en la cumbre del Mercosur la silla de Milei estaba más alta que la del resto de los presidentes. Hay también una reflexión que vos hacés en el libro que me quedó ahí picando, que es que logran estas ultraderechas que buena parte de la sociedad sienta que, por ejemplo, los trans son enemigos, o los inmigrantes son enemigos, y no los ultramillonarios, ¿no? El dueño de una prepaga no es tu enemigo, pero un cocinero inmigrante sí es tu enemigo. ¿Cómo se logra esa construcción? Sí, juegan mucho con la construcción de la narrativa, ¿no? Y entran ahí tal vez por la parte económica, que esto es lo que pasa con estos movimientos, donde incluso después de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia empieza el surgimiento de tal vez un voto negativo, pero después la gente va comprando cada vez más el discurso racista, fascista, yo diría, hasta en la actualidad, donde hay una búsqueda de venganza, ¿no? Entonces la venganza es lo que atraviesa hoy a estas sociedades, donde políticos mesianos, donde estos tipos que quieren ser reyes divinos, ¿no? Como Milei, que se levanta, que pone la silla un poco más alta, intentan o buscan recibir afecto, ¿no? Sí. Es la necesidad de recibir afecto, que alguien los quiera. O sea, estos tipos están, digamos, necesitados de amor, de validación. Entonces se aparece esta venganza y este odio disfrazados de libertad y esa deshumanización hacia todo el que pone en jaque esa visión binaria de la vida, ¿no? Incluso por eso rechazan tanto los estudios de género o a las personas trans, o incluso aparece la aporofobia, ¿no? La fobia o el odio hacia las personas de bajos recursos. Tienen esta manera de crear siempre sectores a los que hay que destruir y deshumanizar.
Y el discurso, este tipo de discursos y de narrativas del odio apelan siempre a esa mentalidad de la tribu más primitiva que tiene el ser humano. Y cuando la movilizan con la religión es muy fácil. Además, hoy hay mucho dinero, ¿no? Desde las iglesias evangélicas, esto lo sabemos, ese nacionalismo cristiano del que hablábamos recién en el caso de Estados Unidos. Donald Trump inauguró hace muy poco en esta nueva presidencia una oficina de la fe dentro de la Casa Blanca, porque dice que los cristianos están siendo perseguidos en Estados Unidos y porque hay que retomar esa visión de Estados Unidos como el proyecto divino, ¿no? de Dios, y incluso está atravesado también esta administración por el conocido Proyecto 2025, ideado por la Fundación Heritage, una de las fundaciones más conservadoras y ahora ultra de Estados Unidos, en las que se mueven y se movilizan estas redes de fundaciones. Vos decís sobre la batalla cultural que corresponde que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el mundo después de esa batalla cultural que proponen Milei, Trump, Abascal, Meloni y otros personajes? Y yo te lo pregunto, ¿cómo sería? Bueno, ¿vieron el cuento de la criada? Sí. Leemos el cuento de la criada, o está la serie también de Margaret Atwood. Eso es lo que quieren. O sea, quieren un sometimiento, quieren someter a la mujer, quieren ellos ser estos machos alfa y regresar a esa sociedad heteronormativa, heteropatriarcal, blanca, cristiana, religiosa, donde se imponga una moral puntual, y encuentran, ¿no?, en esta batalla cultural, inquisición moral, diría hoy yo, una justificación para ir contra todo lo que rompe la llamada pureza. Y ahí entra el odio hacia lo woke, ¿no? Porque también el juego de palabras también entra en esta perspectiva, ¿no? De hecho, woke es un término que se viene usando, o sea, se usa desde hace mucho tiempo. Empieza en Estados Unidos, una canción de Lead Belly de 1938 para señalar la segregación y que existía en el estado de Alabama y en Estados Unidos en general, y era mantenerse alerta, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar esto, porque no hay nada malo en mantenerse alerta, en estar despiertos, en estar conscientes de las injusticias del pasado y cómo las malas ideas no se mueren. Y además, y esto empiezo citándolo en el libro, cómo, el nazismo puntualmente no empieza en los campos de concentración. Hay todo un proceso previo donde hay intelectuales, pensadores, políticos, personas que van gestando ese clima político, clima académico, clima social, donde se crea el enemigo. Entonces, este juego de la creación del enemigo es algo que se ve claramente en estas nuevas derechas. Estamos hablando con Antonella Marti, autora de La Nueva Derecha. Hay un párrafo también de la introducción que a mí me llevó directamente a lo que pasó con Julia Mengolini, ¿no? Vos decís, citás en Mateo 10:34, la metáfora de la espada. No vine a traer la paz, sino la espada. Y decís que esa espada ya no es física, sino principalmente digital. Se manifiesta en los tweets incendiarios, los ataques coordinados y el ejército de trolls que las fuerzas del cielo emplean en plataformas como X para apedrear a quienes consideran adversarios. Y es lo que pasó con Julia, ¿no? El apedreamiento de alguien que se para en la vereda de enfrente. Y mujeres, principalmente, siempre. Ajá. Sí. Esto que pasó es algo que, porque vos lo escribiste antes de que sucediera lo de Julia. Sí. Pero es como un caso prototípico. Sí, esto es de manual. ¿Pasa en todo el mundo? Todos los líderes de ultraderecha apelan a este tipo de acciones. Apelan a este tipo de acciones. Donald Trump es uno de los casos más icónicos, al menos en este sentido, también ese maltrato. De hecho, un tipo que, de alguna manera abusó, o sea, tiene cargos por abuso sexual, y nos olvidamos. Parece que la gente normaliza estas cosas y todo en nombre de bajar 2 impuestos. O sea, hay una normalización del odio, de la ira, de la bronca, de la venganza que realmente es muy preocupante, ¿no? Y otra vez, insisto en analizar la religión, que es lo que a ellos los moviliza, es como la esencia
familia. Esa búsqueda, esa necesidad de aplicarte un modelo de vida, una moral puntual, de decirte cómo tenés que vivir, cómo tenés que ser, con quién tenés que estar, cuando ellos, digamos, no cumplen ninguna de esas cosas que dicen, o sea, viven en la casa de su familia, de los padres, no tienen hijos, no se casaron nunca, no se les conocen novias, es como que hay mucho doble discurso, Salvo Toto Caputo, que tiene 6 pibes, ¿no? Sí. Bueno, y fíjate que entre Donald Trump y Elon Musk en total tienen, por separado obviamente, 17 hijos y 6 esposas, ex esposas. Bueno, está bien. O sea, Elon entonces Musk es medio tenés del el... Opus Dei, creo. Elon, ¿No? del Opus, no sabía. No, pero es sí un tipo que cada vez que se encuentra con alguien le dice, tenés hijos. A Milei dicen que se lo dijo. Y tener hijos, además, esa es otra cosa interesante, porque ellos a los hijos, a las hijas, incluso en general a las infancias, lo ven como una propiedad. No ven a las infancias como seres autónomos que pueden pensar por ellos mismos, e incluso entran, ¿no?, con la manera de adoctrinar en educación religiosa desde chicos. Eso es una especie de violencia, ¿no? Escuchame, una difícil. ¿Cómo se responde frente a todo esto? Viste que también está el debate de, bueno, hay que subirse, y si te insultan hay que insultar, no hay que subirse, hay que mantener el tono democrático. ¿Cómo se responde? Sí, ese es el desafío. Creo que también esto tiene que venir una respuesta contundente desde la política. De hecho, lo que pasó esta semana con el diputado Esteban Paulón nos demuestra esta violencia, este ataque, esta manera de ellos asociar la homosexualidad a la pedofilia, que es algo que hacen para tapar los propios abusos que ellos tienen, ¿no?, en sus religiones, en sus propias casas, ¿no? Como esto lo sabemos. Entonces, estos ataques creo que desde la política tienen que seguir exponiéndose. Hay que hacer algo, tiene que haber una contundencia en este sentido, hay que empujar, no solo resistir, sino también pensar formas de cambiar. Si Milei te putea, ¿un político tiene que putearlo? Hay que defenderse y el punto es ese, o sea, cómo convences con palabras dulces o tratándolos con guantes de seda a tipos que te quieren mandar a la hoguera, tipos que si pueden te matan, no tienen ningún problema, tipos que reivindican la última dictadura militar, que no la llaman dictadura, o sea, que hablan de que juegan con esto. Yo lo digo pues, a ver, mi abuelo desapareció en la última dictadura militar en Rosario en el año 77 y la verdad que llama la atención y duele esto, porque se abren procesos y entran en esta reivindicación de lo peor de lo peor. Incluso Axel Kaiser, que estuvo hace poco acá en Argentina, otro de estos influencers y demás. El chileno, que lo he cruzado varias veces, que hablan de parásitos mentales, ¿no? Porque para ellos, los que no piensan como ellos, los que no son como ellos quieren, son parásitos, son virus, son enfermos, son locos, son basura y todas las palabras que ellos utilizan, porque los ven como algo que hay que erradicar, como algo que hay que eliminar del sistema, del cuerpo. Son cosas que para ellos hay que hacerlas desaparecer. Un aporte que nos hace Flor desde Dinamarca. La categoría de incel surgió como autopercibida. Grupos originariamente en Estados Unidos se llamaban incel, reclamando en esto ser involuntariamente célibes, el derecho no gozado, entre paréntesis, de coger. Bueno, está bien, yo no sabía, me viene bien. Estamos cerrando ya la conversación con Antolena Martí. Nosotros siempre cerramos de la misma forma, Anto, que quizás no te lo esperabas, pero es el juego de la democracia. Tenés que decirnos, del 83 para acá, mejor y peor presidente y por qué. Bueno, difícil, bastante difícil. A ver, yo creo que hoy tendríamos lo peor. Creo que esto es lo peor que hemos tenido hasta el momento desde el retorno de la democracia. ¿El gobierno de Milei el peor? El gobierno de Milei definitivamente el peor, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no sé,
creo que hoy estas cosas, estos datos, la realidad lo confirma, ¿no? Un tipo como este que viene a romper con el esquema democrático y con una democracia que además costó mucho alcanzar, una democracia que costó mucho retomar y que hoy la destruyen e incluso reivindican la dictadura personajes que tienen el poder, y eso es lo preocupante. Bien, eso es lo hasta ahí el peor. ¿Y el mejor? Y el mejor, yo creo que todavía no llegó, o sea, necesitamos... Uy, la tiró afuera, la pateó afuera. Esta respuesta nunca la vimos. Creo que tiene que haber algo todavía superador, algo que realmente ponga las cosas... Bueno, pero elegidos. Claro. Muy de la religión lo que acaba de decir, todavía no llegó el Mesías. No. Queda descalificada, Antonella. No es que no llegó el Mesías. A ver, yo creo que al menos en el caso de Alfonsín, bueno, retorno a la democracia, es que estamos tan atravesados por gobierno. Tiene una que es un escape habitual en muchos entrevistados, que es decir Alfonsín. Perfecto. Sí, de principio a fin. O sea que el mejor fue el primero y el peor es esto que estamos viendo ahora. Estamos en una pendiente hacia abajo. Es que también si hablamos de mejor o incluso de peor, limitamos distintas concepciones. Es más complejo. Políticas. Es complejo. Tengo que cerrar. Tengo que cerrar. Gracias por haber venido. Dale, Gracias. Gracias a ustedes.